Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis y hoy hablamos de nuevo de Neptuno, pero esta vez nos enfocamos en los efectos que va a tener sobre nuestra vida individual, sobre nuestro mundo interior. Hice, como sabrán, un informe sobre los planetas transpersonales en sus cambios de signo y cómo nos impactan a nivel social, a nivel colectivo. Y quizás me gustaría empezar este informe de Neptuno entrando en el signo de Aries, hablando justamente de esa relación entre lo colectivo, lo social, lo grupal, lo gregario, lo que tiene que ver con el nosotros y lo que tiene que ver con lo individual. Lo primero que diría es que tenemos concepciones sobre esto, que no son iguales a lo largo del tiempo. En distintos momentos de la historia, qué quiere decir nosotros y qué quiere decir yo ha ido cambiando. Y en distintas culturas, la representación de lo individual es muy diferente. Esa representación de lo individual con el tránsito de Neptuno en Aries sin duda va a cambiar. Y va a cambiar probablemente en la dirección en la que estamos yendo a nivel general, que es este pasaje de la era de Piscis a la era de Acuario. Entonces, es muy probable que nos encontremos con una transformación, con un movimiento que tenga que ver con pasar de una concepción de individualidad que estaba más centrada en una mirada pisciana para encontrarnos con una concepción de individualidad más acuariana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo iremos descubriendo. Podría aventurar algunas cosas, pero me parece que lo más rico y lo más interesante es entender que a nivel individual vamos a vivir transformaciones emocionales, transformaciones vinculares, transformaciones concretas y sutiles que van a tener que ver con el cambio en la concepción de individualidad. Lo que yo entiendo por yo se va a transformar en los próximos años y esto a nivel individual va a ser muy conmovedor. En parte porque esa transformación va a ser justamente la transformación sobre este contacto entre el nosotros y el yo. ¿Cuánto de lo que pasa en la esfera del nosotros influye sobre la esfera del yo? Venimos transitando a nivel humano, hace muchos años, una crisis de pertenencia. Primero empezó con la crisis en relación a lo religioso, ¿no? Yo soy de tal religión. Obviamente hay muchas personas que siguen construyendo su individualidad y sus colectividades en relación a lo religioso, pero cada vez menos es un lugar a nivel social que garantice cohesión. Más, por ahí soy cristiano, pero el nivel lo que me implica a nivel colectivo es muy diferente. Quiero decir, creo en Dios, cada tanto voy a la iglesia y demás, pero no voy a misa todos los domingos. ¿Y qué es ir a misa todos los domingos sino encontrarme con ese nosotros, en ese rebaño, ¿no? Por ahí soy judío, pero no soy practicante, por ahí soy musulmán, pero voy retirándome de la religión. Bueno, en los países árabes vemos todavía mucha fuerza en lo religioso y hay muchos lugares del mundo en donde sin dudas es un gran elemento aglutinante, pero que cada vez se va retirando. En algún momento fue casi toda la humanidad, por lo menos la humanidad occidental, englobada bajo la religiosidad, ¿no? De todos modos, en los pueblos originarios, en las culturas más ancestrales, lo religioso es también un gran aglutinante social. Entonces, ¿qué está pasando? Se está retirando ese aglutinante. Estamos perdiendo la cohesión que implica que todos creamos más o menos lo mismo. Se da entonces el reemplazo por una especie de colectividades, subgrupitos, en donde nosotros creemos en la ciencia, nosotros en la astrología, nosotros en no sé qué, nosotros en no sé cuánto, y desde ahí compartimos en la divergencia. Muchas veces de formas armónicas y creativas y constructivas, y muchas veces de formas nocivas y destructivas. Muchas veces yo creo que la astrología es la posta y entonces vos que sos un cientificista de Morondanga te revoleo con un Marte por la cabeza, ¿no? Y obviamente pasa al revés y pasa en todas las direcciones porque esta tendencia a creer que mi forma de ver el mundo es la forma de ver el mundo es absolutamente transversal a todos los conocimientos. En el campo de las disciplinas esotéricas es muy fuerte y es muy fuerte cuánto se va de un discurso que por ahí tiene que ver con una práctica y con un lugar de potencia, cuánto muchas veces se corre hacia un discurso en donde aparece mucho lo religioso. Y que los discursos religiosos tienen una particularidad, es que son bastante defensivos, quiero decir, no buscan pensar sobre el mundo y abrir nuestra relación con el mundo, sino que buscan cerrar el mundo para que todo sea explicable, entendible, más o menos digerible, y que me deje en cierto lugar de calma. ¿Esto es valioso? Por supuesto que es valioso.
pero a la vez también tiene una serie de consecuencias en la vida cotidiana, en la vida concreta, que muchas veces son pesadas y difíciles, porque no hay concepción de verdad que no venga junto a una concepción moral. Parte de lo que se va a disolver en estos tiempos es qué concibo sobre el egoísmo y sobre los impulsos individuales. ¿Cuáles son los pesos de lo religioso sobre el egoísmo y los impulsos individuales? Y también, en la otra cara, cuánto yo tiendo a creer que los impulsos individuales y que el yo es lo más importante y es lo único. Es interesante pensar el trabajo de Neptuno en Aries como un trabajo sobre las posiciones narcisistas por un lado y sobre las posiciones de abnegación y de sacrificio por el otro. Los dos polos, en donde la individualidad no vale nada y en donde todo es la individualidad porque yo soy Dios, esos dos polos van a estarse trabajando. Pero vuelvo a esta relación entre el nosotros y el yo, que se viene licuando y disolviendo. En el último episodio mencioné crisis de pertenencia, acá lo retomo. También se quiebran las pertenencias a los estados-nación. Y esto porque cambian las condiciones reales en donde producimos el mundo. Cada vez más empresas multinacionales que requieren legislaciones a nivel global. Cada vez más organismos multinacionales que deciden y que ponen límites a las gestiones de los diferentes estados. A veces con no mucho éxito, pero sí trayendo criterios que han escalado en un nivel mundial. Obviamente, esto convive, ¿no? Convive identidades muy fuertes nacionales, conviven con estas identidades más internacionales, más abiertas, conviven con lugares de mucha asociación con lo religioso y de mucha afiliación religiosa, conviven con cierto ateísmo, cierto agnostismo, o incluso una religiosidad que ya no arma este soufflé, ¿no? Esta congregación, esta amalgama. Entonces, si bien sigue habiendo muchos países en donde el nacionalismo es muy fuerte, cada vez más surge y crece una desidentificación con lo nacional y una apertura a poder concebirse más en una escala humana a nivel planetario. Esto pasa también porque hay condiciones materiales que así lo traen. Quiero decir, cuando hay una crisis económica en un país, esto tiene un rebote muy grande en todo el mundo. Digo, con más o mayor eco y con mayores o menores efectos dependiendo de la economía de cada país, pero hay un entrelazamiento a nivel económico que es también un entrelazamiento a nivel humano de todo el planeta. Cada vez más se disuelve entonces lo que nos juntaba de ser parte del mismo país. Esto me puede parecer que está bien, me puede parecer que está mal, es indistinto, no voy a ver si está bueno o está malo, no voy a ver qué clase de mundo quiero, sino que estoy tratando de describir algo de lo que viene pasando. Otro lugar de pertenencia que se viene licuando profundamente es la familia. A nivel planetario y a nivel local, digo, en Argentina, desde la ley del divorcio para acá, muchísimas personas se separan, muchísimas familias se disuelven y se arman nuevas tramas de lo familiar. Pero también la vieja imagen de la familia, todos comiendo juntos en la mesa, empieza a ser cada vez más minoritaria y no ya tan, por lo menos estadísticamente, mayoritaria. Si bien es un ideal que de alguna forma todavía se nos impone, hay algo de la pertenencia a lo familiar que va cediendo pegajosidad, por decirlo así, ¿no? Va perdiendo pregnancia. Yo ya no me identifico tanto con este nosotros que es mi familia, porque hay algo de los distintos afuera con lo que voy entrando en relación, que mi identidad se va poniendo, va adquiriendo más profundidad, va adquiriendo otros espacios de posible brillo. Entonces, muchas veces la pertenencia familiar se ve bastante licuada. También en el tránsito de Neptuno por el signo de Piscis, hay algo de estas pertenencias que se fue disolviendo, que se fue licuando y que deja espacio para el surgimiento de nuevos modos de la individualidad en Neptuno en Aries. Pero a su vez estos nuevos modos de la individualidad que surgen y que crecen traen una disolución de lo que concebimos, de lo que pensamos, de lo que imaginamos como individualidad. Y vuelvo al punto en donde se toca lo individual y lo colectivo, que es una de las particularidades de Neptuno y de los planetas transpersonales en general. Traen a la propia carta natal, traen a la propia vida esto que nos excede, lo social, lo colectivo, lo humano, lo transpersonal, por eso se llaman planetas transpersonales. ¿Cómo incide en mí y en mi vida
lo que trae este planeta transpersonal, cómo me transforma. Bueno, la transformación neptuniana viene mucho de la mano de cuáles son las representaciones psíquicas y emocionales que yo puedo tener sobre el mundo, cuáles son mis esperanzas y mis anhelos, qué puedo imaginar, qué puedo concebir como un mundo posible, y desde ahí se ordena mucho la vida. Quiero decir, cuando el sueño americano se rompió, algo se rompió en este sentido de las representaciones emocionales, en donde, bueno, yo voy para allá porque allá está mi auto y mi casa suburbana y mis electrodomésticos y mi sillón, y esa es la vida que yo quiero construir y hacia allá voy. Cuando algo de esto se rompe, cuando algo de esto se desarma, cuando yo me doy cuenta que ese mundo no va a ser para mí, hay algo de que se pierde ese orientador, esa esperanza orientadora. Entonces, Neptuno en el signo de Aries probablemente traiga nuevas esperanzas, nuevos anhelos y la evidencia de que hay sueños que ya no están más dentro del menú. Estos sueños que no están más dentro del menú, con Neptuno en Piscis, era muy probable que yo los achacara a fallas individuales, que me sintiera culpable, que me sintiera deficiente, que sintiera que había algo mal en mí. Pero es muy probable que toda la frustración acumulada durante los últimos años empiece a estallar con Neptuno en Aries y empiece a convertirse en ira, en enojo, en malestar. Hay dos grandes posibilidades en la asociación con el mundo y con los problemas que trae el mundo. Una es la culpa, sentirme mal, yo estoy fallando, y la otra es culpabilizar a otros, culpabilizar al afuera. Me están haciendo esto, me atacan, me dañan, me lastiman. Esto obviamente tiene polos muy marcados, en donde siempre estamos un poquito más en el medio, pero algo del péndulo va a ir ahora hacia este lugar, en donde yo dejo de llevar la furia contra mí mismo y empiezo a sacarla hacia afuera. Dejo de despreciarme a mí misma y empiezo a poder cuestionar un poco el mundo y lo que me trae el mundo y lo que me hace el mundo. Neptuno en Aries va a permitirme sacar afuera cosas que hasta ahora estaban retenidas adentro. Estos procesos de expresión de lo interno van a verse muy favorecidos porque va a haber algo que va a estar disuelto y alivianado, pero a la vez también, cuando vayamos a encontrar la puerta, el picaporte va a estar en un lugar raro, no vamos a entender bien dónde está el camino, dónde está el sendero, se nos va a desconcertar un poco los movimientos de salida. Neptuno en Aries nos va a volver confusos los impulsos, y yo quiero ir a toda velocidad para allá y termino saliendo para el otro lado. ¿Qué pasó en el medio? No sé. Algo se expresó en mí. Neptuno en Aries trae mucho esta fuerza de que algo se exprese en nosotros y conquiste algo del mundo y toque algo del mundo. Y esto a nivel individual es muy conmovedor. Quiero decir, Neptuno en Aries y en su ingreso y en este pasaje, parte de lo que trae de incomodante es que nos recuerda que hay un montón de cosas que nos pasan, que somos, que nos exceden. Neptuno en Aries especialmente va a decir esto: che, mirá que lo que sos te excede, ¿eh? Mirá que gran parte de lo que sos está más allá de tu voluntad, de tu entendimiento, de tu razón, de tu lógica, de lo que vos decís, de lo que vos creés, de lo que vos pensás. Mucho de lo que sos se te impone, te toma, te lleva, te mueve. Hay una fuerza vital moviéndote, dice Neptuno en Aries. Y esa fuerza vital que te está moviendo produce un montón de cosas en vos que son más significativas, en muchas ocasiones muchísimo más significativas que las que vos producís desde tu voluntad, desde tu razón y desde tu entendimiento. Vaya si esto es conmovedor. Parte de lo que trae Neptuno y parte de lo que trae Plutón se nombra en nuestro mundo contemporáneo como inconsciente. Estas cosas que están más allá de mi control y de mi voluntad, que se me imponen, que me hacen hacer cosas. Entonces Neptuno en Aries y Plutón en Acuario, los dos, nos van a traer con mucha fuerza esto del inconsciente que se nos aparece, que irrumpe en nuestra vida. Entonces esa relación entre lo individual y lo colectivo de la que habla Neptuno tiene que ver con el contacto del propio inconsciente con el inconsciente colectivo. De pronto se pone de moda el rojo y estamos todos vestidos de rojo. De pronto los pantalones chupín son la forma de vestirse y no hay más pantalones rectos. Algo cambia en el inconsciente colectivo, las modas, los flujos de preguntas, de inquietudes, de conocimientos. Estamos todos sanando el árbol genealógico. ¿Qué pasó? Neptuno. Y esto toca lo individual y produce pequeñas erupciones. Podríamos pensar
que de alguna forma nos sirve el modo de pensamiento de la física cuántica para traer un paralelo en relación a lo que pasa con el inconsciente colectivo en la vida individual. Uno de los planteos o una de las formas de armar el mundo que trae la física cuántica es que hay una especie de campo, es el campo de los electrones, que está presente en todo el universo. Y los electrones son emergentes del campo de los electrones, el campo electromagnético, por ejemplo. Cada partícula es una emergencia en el campo de esa partícula en particular. Es re complejo pensar la física cuántica, pero les traigo simplemente esta imagen, ¿no? Hay una especie de campo en donde todo permanece intangible y ese campo tiene emanaciones, protuberancias, cosas que emergen de pronto y se vuelven concretas, materiales visibles, tangibles. Esto es medio parecido a lo que trae la concepción esotérica del mundo, pero en cualquier caso lo que quiere decir es que el campo sería ese inconsciente colectivo que tiene emergencia en distintos individuos. ¿No? Es como que me sale un pulso, me surge una imagen, me aparece una sensación. Esta vieja imagen de muchas personas previas al nazismo soñando con ríos de sangre. Muchas personas tuvieron el mismo sueño, soñaban con ríos de sangre. Entonces, algo del inconsciente colectivo emerge en mi propia individualidad. Esa emergencia es siempre desestabilizante, conmovedora y abrumadora. Entonces, parte de lo que vamos a enfrentar en los próximos años tiene que ver con cambios en las representaciones del inconsciente colectivo que van a tener emergencias individuales y que de alguna forma van a desafiar lo que concebimos por individuo, fundamentalmente esto, pero también un montón de otras cosas de las que seguiremos hablando. Parte de los efectos que van a tener los cambios en ese inconsciente colectivo sobre la individualidad también tienen que ver con la violencia, la fuerza y la agresividad. Siempre traigo estos tres términos cuando hablo de Aries porque me parece súper importante, como una gran labor de nuestro tiempo, distinguir la violencia de la fuerza y de la agresividad. La violencia es una descarga de esa fuerza agresiva que genera un daño sobre otros y otras. Y en ese daño se pueden construir relaciones de sometimiento, por ejemplo, o no, puede ser una violencia más accidental. La agresividad es un pulso inevitable de lo humano, es parte de nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestra relación con, no sé, con ser cazadores-recolectores. La agresividad es parte de lo dañino, de lo agresivo hacia el otro y también es parte de un cierto registro de la defensa, ¿no? Hay una agresividad propia de comer, ¿no? La agresividad es parte de un montón de cosas naturales, orgánicas y saludables en nuestra vida. Entonces, lo agresivo no es algo que yo tenga que retirar o que yo tenga que castigar, sino que tengo que ver cómo lo articulo en mi vida para que pueda no generar esa violencia, ese daño a otros, sino que pueda quedarse en un lugar más productivo y más creativo. Es agresivo el escultor y el pintor al transformar la materia y la sustancia. Es agresivo incluso irrumpir en su mañana mientras están ahí tomando un tecito, trabajando o haciendo alguna que otra cosa. Yo ocupo su espacio. Y hay una agresividad en esta irrupción, en este ocupar el espacio. En cierto sentido, Neptuno en Aries nos trae la posibilidad de revisar nuestras concepciones sobre la agresividad para entender que necesitamos darnos la posibilidad de irrumpir en el espacio, de irrumpir en la vida de alguien, de irrumpir en un territorio, de poder aparecer, mostrarnos y hacernos un lugar. Necesariamente la agresividad es parte de este movimiento. Esto no quiere decir que hacerme un lugar es lastimar a nadie, patear a nadie, sacarle nada a nadie, pasar por arriba de nadie. Justamente a lo que voy es a que podamos desarmar esa asociación entre agresividad y violencia. Hay una agresividad que es saludable. La violencia es justamente un modo no saludable de esa agresividad. Y detrás de la agresividad está la fuerza, que muchas veces aparece hacia la agresividad, pero que puede tener también otros gestos. Muchas veces, castigando la agresividad porque viene de la mano de la violencia, yo termino destruyendo mi propia fuerza. Y hago de ese modo que la fuerza, que no puedo evitar que esté, en lugar de salir hacia afuera como pulsos agresivos, vaya como pulsos agresivos hacia adentro. Entonces, ¿qué hago? Me autocastigo. De esto habla Nietzsche muy claramente cuando habla de la mala conciencia. Lo que dice Nietzsche es,
éramos cazadores, estábamos ahí, yo corriendo, no sé qué, y de pronto un día nos sentamos en un escritorio. Algo de ese impulso de agresividad no tuvo más lugares de salida, ¿no? El mundo civilizado inhibió esos lugares de salida de los pulsos de agresividad. Y entonces esa agresividad se volcó hacia adentro en forma de la mala conciencia. El autocastigo, la culpabilización, etcétera, son formas de la mala conciencia. Entonces, parte de lo que va a permitirme trabajar Neptuno transitando el signo de Aries es esta mala conciencia, es esta inhibición de los posibles caminos, de los posibles cauces a mi agresividad, a mi fuerza, en donde justamente la violencia es un camino destructivo y dañino, no solo para el otro, sino para mí. Yo mismo, yo misma, me dejo sin un pedazo de mundo cuando ejerzo violencia. Arruino algo valioso para mí. Arruino algo de mi espacio, de mi tiempo, de lo que puedo encontrarme en el mundo. Entonces la violencia siempre se vuelve destructiva y dañina. Pero es también violencia esta mala conciencia que castiga y destruye todos nuestros errores, nuestros desaciertos, o incluso cosas que ni siquiera son errores y desaciertos. Por otro lado, el ingreso de Neptuno en Aries y su tránsito por este signo nos va a traer un trabajo muy profundo con las memorias de violencia que hay en nuestra ancestralidad. ¿Qué pasó en nuestra familia con la violencia? ¿Qué viene pasando con la violencia, con la agresión? ¿Qué personajes de mi familia son destructivos, son dañinos, son dañadores? ¿Y cuánto la presencia de esos personajes dañadores y destructivos de mi historia familiar condiciona mi relación con la agresividad, con la violencia y con la fuerza? Ya sea produciendo repeticiones compulsivas de esas escenas de violencia, o ya sea produciendo una inhibición muy grande de lo que me pasa con la fuerza, con la agresividad. Pensemos que de algún modo, cuando tengo fuerza y soy agresivo, soy malo. O por lo menos, no soy bueno y pongo en cuestión mi bondad. Cuando soy fuerte y soy agresiva, soy mala. Y esa maldad tiene que ver con que lo bueno, moralmente hablando, la moral de nuestra época dice que lo bueno tiene que ver con algo más blandito, más redondito, más suave, más indulgente, más condescendiente, más pisciano. Entonces, el cambio de representaciones emocionales sobre la agresividad y sobre la violencia puede ser muy productivo y muy potente en términos de permitirnos ampliamente abrir algo de esa fuerza y de esa potencia que justamente nos saquen de ese esquema moral en donde tener fuerza y ser agresiva o agresivo es malo. No quiero decir, insisto con esto, que ser violento, que ser destructivo, que ser dañino, que ser violenta y agresiva sea una buena forma de vivir. Quiero decir, ¿qué lugar le voy a dar a mi agresividad para que no me dañe y no dañe a nadie? Esa es la pregunta. Porque es un pulso que no me voy a sacar de encima y que no se va a limpiar con no sé cuántos Padre Nuestros. Necesito poder darle un lugar legítimo y potente en mi vida. Son impulsos vitales. ¿Dónde me encuentro con la vida siguiendo estos impulsos? Para cerrar, me gustaría mencionar un poquito cómo va a afectar este tránsito de Neptuno a los diferentes signos. No voy a hacer un pasaje por los 12 signos, pero lo primero que les querría decir es, cada signo tiene 30 grados. Neptuno va a transitar el signo de Aries de los 0 a los 30 grados durante los próximos 14 años. En el 2039 recién sale definitivamente de Aries. Entonces, en estos 14 años que va a estar Neptuno transitando, va a ir pasando del grado 0 al grado 30 muy paulatina y lentamente. Si ustedes tienen el Sol en Aries y nacieron en los primeros días de este signo, probablemente el tránsito de Neptuno ya esté afectándoles y les va a seguir afectando durante los próximos 2 o 3 años. Si nacieron 4 o 5 días después del ingreso del Sol al signo de Aries, probablemente el tránsito de Neptuno les empiece a afectar a partir de este año o del año que viene. Y así, mientras más hacia el final del recorrido del Sol por el signo, mientras más cerca esté el Sol de pasar al siguiente signo, más adelante en el tiempo va a ser esta afectación que trae Neptuno en el signo de Aries a nivel individual. Quiero decir, en un primer momento lo vamos a sentir porque se siente en este plano de lo colectivo. Pero después, el lugar en donde más fuertemente se va a meter en nuestra vida va a ser cuando de alguna forma u otra haga contacto tanto con el Sol como con el resto de los planetas. Entonces depende mucho en qué grado estén los planetas y el Sol, la Luna. Depende de eso
en qué momento va a ser más fuerte la afectación que va a traer tanto Neptuno en Aries, como Urano en Géminis, como Plutón en Acuario. Entonces, para los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, este tránsito va a ser muy conmovedor, va a cambiarles mucho el punto de encaje en relación a la vida y va a tocar, si hablamos del Sol en estos signos, va a tocar muy fuertemente la identidad. En el caso de Aries va a introducir elementos nuevos en la identidad y va a abrir la identidad a poder pensar mucho más ampliamente la acción, la potencia, la fuerza, la capacidad de producir, de hacer y de sacar hacia afuera. En el caso de Cáncer, seguramente Neptuno en Aries va a trabajar mucho con las memorias de violencia y de agresividad que estaban presentes en su familia y en su historia y que le llevan muy fuertemente a o repetirlas o de alguna forma inhibirse demasiado en pos de inhibir esta violencia de la memoria. Pero seguramente haya escenas agresivas y de violencia que cambien mucho la forma en la que esta persona concibe su mundo y concibe su propia identidad. Cambie llevándola, invitándola a esta persona a transformar su identidad para darle más lugar a Marte en su carta natal, a sus pulsos agresivos, a lo que pasa con Aries en su carta. Para el signo de Libra, la transformación que trae Neptuno en Aries es muy interesante porque permite muy fuertemente poner en cuestión la condescendencia y poner en cuestión la tendencia a la abnegación y al sacrificio en pos de lo que el otro quiere y necesita. Muchas veces lo libriano construye escenarios de vida en donde está excesivamente pendiente del otro y le da al otro todo lo que el otro necesita, o mejor dicho, todo lo que cree que el otro necesita. Neptuno transitando en Aries es una gran invitación a las personas librianas a poder desarmar esa relación con el mundo y poder poner en juego algo más de lo propio, del propio deseo y de la propia voluntad. No para generar un aislamiento, no para volverse arianos y arianas, sino para poder de alguna forma encontrarse con el otro poniéndose en juego y no escondiéndose detrás de lo que el otro necesita, no poniendo al otro en primer lugar, sino entendiendo que el encuentro es un encuentro de pares en donde algo circula. Para Capricornio, lo que trae Neptuno en el signo de Aries tiene que ver con poder poner alguna pregunta sobre el sobreesfuerzo en relación a la acción que no termina nunca, la acción incesante, y a todo lo que se fuga en esa acción incesante. No puedo parar de hacer y hacer y hacer y hacer, todo en mi vida se ordena alrededor del esfuerzo y me concibo en un lugar de una individualidad muy solitaria que sostiene al mundo, ¿no? Esta tendencia a pensar que soy Atlas, es una tendencia muy capricorniana. Yo tengo al mundo arriba de mis espaldas y a mí nada me sostiene. Este es el modo en donde muchas veces aparecen las defensas emocionales capricornianas. Con el Sol, con la Luna, con distintas posiciones en Capricornio puedo llegar a tener esta sensación. Entonces, la transformación que trae Neptuno en Aries es la posibilidad justamente de concebir otros posibles movimientos, acciones y gestos que tengan más que ver con algo de lo que yo quiero y menos que ver con algo de lo que tengo que hacer, que tengan menos que ver con mis obligaciones, por decirlo así, y más que ver con mis deseos, con mis anhelos, con mis necesidades, con mis preguntas, con mis búsquedas. En relación al resto de los signos, lo principal que va a estar tocando a las personas de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario va a ser el tránsito de Plutón en Acuario. El tránsito de Neptuno en Aries va a tocar sí por ahí a las personas leoninas muy fuertemente porque es un tránsito que conmueve mucho nuestra relación con el fuego y entonces probablemente la identidad leonina se vea transformada positivamente. No quiero decir que no va a haber cambios para los signos fijos por Neptuno entrando en Aries, pero probablemente no tengan tanto que ver con la posición de su Sol en su carta natal, sino con otros planetas. Por último, en los signos mutables, que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, las transformaciones no van a ser tampoco tan fuertes de la mano de Neptuno, sobre todo porque tenemos a Urano entrando en Géminis, que va a traer mucho movimiento. Entonces cada uno de los tres transpersonales está en cada una de las modalidades. Modalidad cardinal, estos 4 signos que mencionaba. Modalidad fija está Plutón y modalidad mutable está Urano. Entonces la voz cantante del cambio se la va a llevar cada uno de estos 3 planetas para cada una de estas 3 modalidades.
Para Neptuno en Aries, entonces, los signos más fuertemente afectados van a ser Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Va a haber modificaciones profundas en su identidad. Fíjense más o menos, de acuerdo a la altura del mes en la que nacieron, cuán cerca va a estar del 2025 y cuán cerca va a estar del 2039 su transformación individual. El punto en el que va a ser mayor contacto esa transformación individual. También, claramente, pueden consultar a su astróloga o astrólogo de confianza para ver de qué forma influye Neptuno dentro de su carta natal. Pero mirando su carta pueden mirar todos los planetas que estén en signos cardinales, estos 4 que mencioné, dentro de los primeros grados para saber cómo les va a afectar puntualmente ahora el ingreso de Neptuno en el signo de Aries. ¿Y vos, más o menos, por dónde tenés el Sol? ¿Primeros grados, los últimos grados? ¿En signos cardinales? ¿Estás ahí dentro de estos signos que van a estar más afectados por el tránsito de Neptuno? ¿O en dónde está tu Sol? Gracias por su sintonía. La semana que viene seguimos con nuestro kit de siempre y en 15 días voy a sacar un nuevo episodio de estos que buscan dejar un poco más en claro qué nos trae a nivel individual los tránsitos de los transpersonales. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.com es mi página, sebabru.astrología, Instagram, Facebook, pueden buscarnos en Spotify, en YouTube. Gracias por estar ahí y nos seguimos encontrando.